En la calle gasté la bendición, solo queda el eco de mi error. Luces de neón, un falso paraíso. Ignoré tu amor, qué gran desperdicio. Ahora en la miseria, I know what I did. Extraño el calor que solo tú me diste. Nadie sabe lo que tienes, la verdad, hasta que se encuentra en la soledad. Oh, quiero volver a casa. Quiero volver a casa. Vamos a ver Hebreos capítulo 10, vamos a empezar desde el 19 para tener un poco de contexto, ¿sí? En lo que nos van poniendo la presentación. Gloria al Señor. Cuando ya lo tengan, hermanos, digan un amén. Amén. Bueno, vamos a leerlo, hermanos. Dice así, vamos a leer juntos, no alternados, juntos, ¿sí? Dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el nuevo camino y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Gloria al Señor. El título de este mensaje, hermanos, el título de este mensaje se llama, ¿cómo creen que se llama, hermanos? Bueno, no se alcanza a ver ahí, pero en la siguiente diapositiva sí se alcanza a ver. En la imagen podemos ver al hijo pródigo. Al hijo pródigo en una de las facetas, sus últimas facetas, cara al reencuentro con su padre. Él estaba en un lugar, en una tierra lejana, apacentando cerdos, dándoles de comer, y él con mucha hambre, con demasiada hambre. Y por eso el título que le he puesto hoy al mensaje es: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. ¿Puede repetirlo conmigo? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y esta frase, hermanos, la hemos escuchado muchas veces aplicados a varios temas, tal vez a un trabajo, tal vez a una amistad, tal vez a una oportunidad o tal vez a la salud, ¿sí? Esta frase la hemos escuchado, ¿en qué les dije? Tal vez en un trabajo. No valoramos un trabajo y cuando lo perdemos decimos, oh, estaba bueno ese trabajito, ¿verdad? O decimos, híjole, ya no tengo esta amistad, o tenemos una amistad y no la sabemos valorar, y cuando ya no tenemos esa amistad decimos, cuánta falta me hace ahora mi amigo, mi amiga, ¿verdad? Y así podemos aplicar esta frase en muchas áreas de la vida o sucesos de la vida. Pero en esta hora, hermanos, quiero ocupar esta frase porque, bueno, quiero que la frase les recuerde al mensaje. A lo mejor, amados hermanos, la frase todavía no dice mucho de qué voy a hablar, pero sí quiero, amados hermanos, que esta frase sea algo que les recuerde el mensaje, ¿sí? Quiero hablarle, amados hermanos, de algo espiritual, algo que como cristianos también tenemos delante de nosotros cada semana, cada día, hermanos, y la verdad es que nunca lo valoramos o no lo valoramos hasta el día que lo vemos perdido, ¿sí? La iglesia, hermanos, es aquello de lo cual muchas veces, hermanos, sentimos que es una opción. Creemos que la iglesia, hermanos, o congregarnos en una iglesia es una opción que tienen las personas. Pueden irse a pasear, pueden irse al parque o pueden irse a la iglesia. Pero en realidad, hermanos, la iglesia no es una opción. Y lo hemos visto, amados hermanos, en la lectura que hemos hecho, y el cual vamos a desarrollar ahorita, hermanos. Pero la palabra de Dios nos dice que ahora nosotros tenemos acceso, hermanos, al lugar santísimo por medio de la sangre de Cristo Jesús. Él nos abrió un camino vivo, hermanos, que nos conduce a Dios mismo.
¿Sí, amados hermanos? Sin embargo, ese camino, hermanos, pues esa actividad, hermanos, que nosotros debemos hacer, se realiza dentro de una iglesia. Se realiza dentro de la iglesia. Y vamos a ver, amados hermanos, que el Señor salvó, vino a salvar a un pueblo, vino a salvar a una iglesia. No vino a salvar individualmente a personas al azar, para que estas personas al azar vivan una vida espiritual como pues puedan, o como quieran, o como se les antoje. No, en realidad, amados hermanos, la iglesia es la comunión de los santos. Es el lugar donde Dios reúne a su pueblo. La iglesia, amados hermanos, es aquel, amados hermanos, lugar donde Dios hace reunir a sus hijos. Entonces la iglesia no es solamente un lugar físico donde llega gente y se sienta a escuchar o a cantar. No, la iglesia, hermanos, no es un lugar físico. La iglesia es un conjunto de personas, es un conjunto de seres humanos que han creído en su Señor, en el Señor Jesucristo, y que se reúnen con un propósito, ¿sí? Mantener firme su fe. Y ustedes van a darse cuenta que la iglesia, amados hermanos, ha sido provista por Dios para mantenerse firmes, hermanos. Algunos dicen, mi fe como que está cayendo, mi fe está pasando por una prueba. Amados hermanos, la iglesia está para que tu fe, hermanos, para que tu fe permanezca. Pero pues bueno, la verdad es que a veces los cristianos, hermanos, tratan a la congregación como si fuera algo opcional. Y miren que no quiero, ni el propósito, hermanos, del mensaje es tratar de asegurar una membresía. No, no es eso, hermanos. Ustedes van a darse cuenta cuál es verdaderamente el propósito de la iglesia, pero muchas veces como cristianos, hermanos, decimos, bueno, si hay tiempo, voy. Si no estoy cansado, voy, ¿sí? Si no surge algo más importante, entonces voy. Y esta dinámica, amados hermanos, de poner a competir la iglesia con muchas otras cosas, nos coloca en un peligro, hermanos. Porque no solamente es faltar un día. El asunto, amados hermanos, que cuando nosotros permitimos, amados hermanos, no darle la importancia, hermanos, a la congregación, hermanos, lo que va sucediendo es que después decimos, bueno, no va a ser uno, van a ser dos, y después ya no van a ser dos, van a ser tres, y después ya llevas un mes, medio año sin congregarte. Y ahorita vas a ver, amados hermanos, que esto va más allá que solamente vengas y ocupes un lugar en la iglesia. ¿Están aquí todavía, hermanos? Entonces Dios, hermanos, no vino a salvar un pueblo, vino a salvar un cuerpo, una familia, una iglesia, hermanos. Por eso el autor de los Hebreos, escribiendo a los creyentes cansados, porque fíjense que el público a quien Pablo está dándole la carta es un público son cristianos que están siendo perseguidos. Están cansados tal vez, hermanos. Entonces Pablo, el autor de los Hebreos, escribiendo a estos cristianos o a estos creyentes que están siendo perseguidos y que además están siendo tentados a retroceder, hermanos, les da una advertencia muy clara, hermanos, y es precisamente lo que acabamos de leer, ¿sí? Lo que acabamos de leer en el último versículo, hermanos, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando aquel día se acerca. ¿Sí? Hermanos, cuando un cristiano le cae el 20, cuando a un cristiano, hermanos, le es revelado, amados hermanos, que el Rey viene, que Cristo viene, hermanos, y cuando esa verdad, hermanos, verdaderamente se entiende aquí en el corazón, ese cristiano va a cambiar su manera de vivir la fe. ¿Sí? Ese cristiano va a cambiar su manera de vivir la fe. Gloria al Señor. Por eso, amados hermanos, lo que acabamos de leer nos da una verdad muy directa, la cual vamos a ver a continuación. Dice, el creyente que sabe que Cristo viene pronto,
Toma en serio, ¿qué? Congregarse en la iglesia, porque Dios usa la iglesia para mantener firme su fe. Lo que acabamos de leer en Hebreos, desde el verso 19 en adelante, hermanos, encontramos esta verdad. El cristiano que verdaderamente sabe que Cristo viene pronto, hermanos, toma en serio el congregarse. ¿Por qué? Porque entiende que a través de la iglesia Dios va a preservar su fe, hermanos. Va a preservar su fe. Hay una frase que se acuñó. El primero en acuñarlo, hermanos, fue Cipriano de Cartago. Este hombre, Cipriano de Cartago, en uno de sus escritos, escribe esto: Ecclesia nulla salus, extra ecclesia nulla salus. ¿Qué quiere decir esto? Fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Puede repetirlo conmigo? Fuera de la iglesia no hay salvación. Él escribía en un momento donde los cristianos de aquel entonces se estaban dividiendo. Las divisiones no son asunto de ahora, las divisiones vienen de tiempo atrás, ¿sí? Y los cristianos de aquel entonces, él era obispo en Cartago, en África, en el norte de África, y él escribía diciendo: no pueden ustedes apostatar de su fe, entiendan que fuera de la iglesia no hay salvación, porque muchos cristianos se sentían autónomos y decían: no, a mí no me gusta este líder, y se salían y se iban a quien les hablaba mejor, a quien les hablaba bonito, y sobre todo esas personas tenían una doctrina errada, hermanos, ¿sí? Entonces Cipriano de Cartago escribía un tratado donde él decía algo bien importante, que es la frase que les acabo de decir: extra nulla, ¿cómo se dice? Extra ecclesia nulla salus, que significa fuera de la iglesia no hay salvación. Entonces esta frase, hermanos, dice mucho, porque nosotros no vamos a poder ser salvos si estamos fuera de la iglesia. Ahora entiéndase muy bien, y quiero aclarar esto: esta misma frase, hermanos, la ocupan también, hermanos, los católicos romanos para decir que todos aquellos que no están bajo el dominio del Papa no pueden ser salvos, ¿sí? Todo aquel que no reconoce al Papa como el sumo pontífice o como la máxima autoridad de la iglesia, no pueden ser salvos. Y es que, amados hermanos, ellos han llevado esta frase, o la idea de esta frase, hermanos, a un punto equivocado. Porque no solamente es que ustedes vengan y se sienten aquí, hermanos, lo que les va a garantizar la salvación. No. La iglesia católica romana, si ustedes se dan cuenta, a ellos no les importa cómo vive su gente. Ellos quieren la membresía, ellos quieren que permanezcan en esa religión, aunque vivan como sea. Véanlo en las fiestas patronales: están en la misa y afuera está el baile. Adentro está la misa y afuera están vendiendo bebidas. O sea, no les interesa. ¿Y ustedes creen que no saben? Claro que saben, pero no quieren hacer nada. ¿Por qué? Porque no les interesa, hermanos, la santidad de su gente. No les interesa. Lo que les interesa es una membresía que les permita seguir obteniendo economía, riqueza. Si son estos nacidos o no de nuevo, hermanos, pues ellos ni siquiera lo toman por importante. El asunto es que la afirmación es verdadera, aunque su aplicación en la iglesia romana es falsa, es equivocada, hermanos, porque no es una institución la que te va a dar la salvación, sino Cristo, la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo, hermanos, no es un edificio. La iglesia de Cristo es una comunidad de creyentes que han sido lavados y han nacido de nuevo, hermanos. Entonces todo aquel que esté fuera de la congregación de la iglesia, hermanos, los que no puedan entrar o no estén en la iglesia, no habrá forma de salvarlos, hermanos. Ahora, quiero que esto también, hermanos, ustedes lo puedan ver, ¿sí? Dice que fuera de la iglesia entonces no hay salvación. Vamos a ver Efesios capítulo 5, 23, hermanos. Efesios capítulo 5, verso 23. Vamos a ver si es verdad que fuera de la iglesia, hermanos, no hay salvación.
Dice el verso 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es ¿qué? ¿Qué dice la escritura que acabamos de leer? Que Cristo es la cabeza ¿de quién? Es de la iglesia, el cual ¿qué cosa es? Su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y ahí termina diciendo, y él es su Salvador. Así que podemos continuar, hermanos, extrayendo lo que encontramos, hermanos, en Efesios. Cristo, ¿a quién va a salvar? A su cuerpo, hermanos. Jesucristo vino a salvar a su cuerpo, a la iglesia, ¿sí? ¿Y quién es la iglesia, hermanos? Vamos a ver Efesios 1, 22 y 23. Efesios capítulo 1, versos 22 y 23, dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quiénes? A la iglesia, el cual es ¿quién? Es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. La Biblia entonces nos está diciendo con estas dos afirmaciones que Cristo, a quien vino a salvar, es a su esposa, a su iglesia, que es su cuerpo. ¿Sí? ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? Bueno, aquí encontramos que la iglesia es el cuerpo ¿de quién? De Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Por lo tanto, podemos cerrar o concluir la idea, hermanos, que no hay salvación fuera de la unión con el cuerpo de Cristo. No hay salvación fuera de la iglesia. No hay, hermanos. Entonces, a como dé lugar, ustedes deben estar seguros que están en la iglesia. Ahora, el título, hermanos, que he usado para este mensaje se llama "Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido". ¿Saben por qué? Porque hay muchas personas, hermanos, que no mantienen, hermanos, un crecimiento en un lugar. Podrían estar un lugar aquí, otro tiempo acá, y bueno, pasarse la vida así sin crecer, sin hacer nada de su vida espiritual, es más, sin estar seguros, porque bueno, no significa que estés eternamente en una congregación local. El asunto es que ni siquiera tal vez están seguros que pertenecen a la iglesia universal de Cristo, esa comunidad de creyentes, hermanos. Y esa es la duda, esa es la pregunta que quiero que ustedes se lleven en su mente, hermanos. Esa es la pregunta que ustedes se deben hacer. ¿Estoy realmente dentro de la iglesia o estoy dentro nada más de un club religioso? Porque esto podría ser un club religioso, ¿sí? Lo que hicimos ayer, la convivencia, hermanos, pues eso es padre. Veo a los jóvenes, a las hermanas estar contentas, riéndose, ¿verdad? Disfrutando de las bendiciones. Pero eso, hermanos, es superficial. Amados hermanos, si ustedes no están seguros que pertenecen a la iglesia de Cristo, amados hermanos, no habrá otra forma de salvarles. No habrá otra forma. Así que, mis amados hermanos, continuamos con lo que sigue. Aleluya. ¿Se borró? Bueno, vamos a continuar, hermanos. Dice: Dios sostiene la fe mediante la exhortación mutua. Como punto número 2, amados hermanos, el primero, hermanos, pues fue el que acabamos de pasar, hermanos, en el cual concluimos de que no hay salvación fuera de la iglesia. Ahora, ¿por qué, hermanos? Hay una razón del por qué no hay salvación fuera de la iglesia. Y es que no hay salvación fuera de la iglesia porque solamente dentro de la iglesia, amados hermanos, Dios sostiene la fe. Dios sostiene la fe del creyente, amados hermanos, dentro de una iglesia. ¿Cómo es que el Señor sostiene la fe de los creyentes dentro de una iglesia? Por la exhortación que sucede en las iglesias, hermanos. Yo les digo que bueno, hay muchas maneras a veces de acercarse a Dios, pero siempre, hermanos, esto nos llevará a un lugar donde podamos alimentarnos, donde podamos exhortarnos mutuamente, ¿sí? Ahora bien, nosotros, hermanos, somos personas que conocemos de Cristo, pero a veces como que no nos queremos relacionar con nuestros propios hermanos. Peor aún, no nos caen bien. Amados hermanos, todos somos hijos de un solo Padre. Si hemos creído, hermanos, en el Señor Jesucristo, no podemos despreciar a nuestro hermano. ¿Usted desprecia a sus hermanos?
pues no debería, sus hermanos de la carne, no debería, porque son sus hermanos de la carne. Así también los hermanos del Espíritu, aunque no sean soportables, hermanos, los tenemos que amar. ¿Por qué? Porque también son hijos del Señor, son hijos de nuestro Padre, si ellos realmente han entregado su vida a Cristo. Pero ahora quiero que veamos este razonamiento, amados hermanos. En Hebreos capítulo 3, verso 13, Hebreos, a ver hermanos, si me ayudan. Sí, ahí está, muy bien. Antes exhortaos los unos a los otros. ¿Qué debemos hacer? Exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Cuál es la razón por el cual debemos exhortarnos? Hermanos, esto que estoy haciendo ahorita, lo que hago cada domingo, lo que hacemos aquí cada vez que se reúnen, hermanos, son exhortaciones a través de la palabra. Si no se les exhorta, hermanos, a través de la palabra, y si todo aquí fuera miel sobre hojuelas, ¿sabe qué va a pasar? Esto que dice aquí, esto que dice en el versículo, su corazón se comenzaría a endurecer. Muchas personas que no aceptan ser corregidos, se endurece su corazón, hermanos. Es que hay personas también que no quieren ser pastoreados. De verdad, hermanos, hay personas que no quieren ser pastoreados. Y estas personas que no quieren ser pastoreados, hermanos, lo que va a provocar es que su corazón se va a endurecer. Su corazón se va a endurecer ¿por causa de qué? De que me hagan caso a mí, no. De que hagan caso a lo que dice la palabra de Dios. Dice que entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Si ustedes no aceptan corrección, si ustedes no aceptan amonestación, lo que va a suceder es de que su corazón se va a endurecer, hermanos. Se va a endurecer. Y nadie, hermanos, va a poder solito. Necesitan el cuerpo de Cristo, hermanos. Necesitamos el cuerpo de Cristo. ¿Regresamos? Entonces Dios preserva a su pueblo mediante medios espirituales como la exhortación y el cuidado mutuo. Ahora entendamos, hermanos, que no solamente es mi responsabilidad, sino también el de ustedes, hermanos. El de ustedes. Esa es la responsabilidad de todos nosotros, exhortarnos mutuamente. ¿Sí? Esa es nuestra obligación. Pero ¿saben qué? A veces no lo queremos hacer. ¿Por qué? Porque tal vez se tomaría mal, pero en realidad no debería, hermanos. La congregación es el lugar donde los creyentes se estimulan al amor y a las buenas obras, hermanos. ¿Qué significa ser estimulados al amor y a las buenas obras? Significa que ustedes procuren hacer el bien de sus hermanos. Ustedes ven a alguien sufrir, a alguien estar enfermo. No es responsabilidad mía solamente, hermanos. ¿Sí? Lo que se llega a pensar es de que, ay, bueno, pues es que tal persona está enferma y el pastor no ha ido. Hermanos, esa es responsabilidad de todos. Es responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Sí? No es como para dejar, hermanos, la responsabilidad a los que están al frente, no. ¿Por qué? Porque en realidad, amados hermanos, todos y cada uno de nosotros, si estamos en la iglesia, hermanos, universal, nosotros tenemos que cumplir el mandamiento de exhortarnos mutuamente, ¿sí? Y llevar a cabo, hermanos, estas obras de amor entre nosotros. Muchos de ustedes, hermanos, no me cuentan sus problemas. Todos ustedes tienen problemas y yo no podría con todos, hermanos, sinceramente. Yo no podría, hermanos, atenderlos a todos. Nos pasaríamos aquí el día, la semana, y terminaría de hablar con unos y empezaría con otros y se me olvidaría lo que dijo el otro, porque es demasiado, hermanos. Pero cuando entre nosotros, amados hermanos, empezamos a practicar esto, amados hermanos, la iglesia va siendo edificada. ¿Sí? La iglesia va siendo edificada y el asunto es, amados, que es la responsabilidad del cuerpo de Cristo. Dios te va a pedir cuentas también por eso. Por eso terminamos, hermanos, y concluimos que la congregación es uno de los medios que Dios usa para fortalecer y preservar la fe de su pueblo. Yo no sé cuántos de ustedes han vivido en algún momento fuera de la iglesia. A mí me tocó en una etapa de mi vida estar fuera de la iglesia como por 3 años más o menos.
Desde que me bauticé, bueno, desde que era niño siempre mi mamá me llevó a la iglesia, fui a la escuela dominical, estuve ahí, fui a todos los cursos de verano, ¿sí? Me bauticé a los 15 años y traté de servir en los jóvenes, traté de servir ahí en la iglesia, pero hubo un momento, hermanos, en mi vida donde me desconecté de la iglesia, me fui a lo mío, me desconecté completamente, hermanos, de las cosas de Dios. Y lo que sucede cuando haces eso es que empiezas primero que nada a enfriarte. Empiezas a mirar todo muy terrenal, todo muy carnal. Las cosas espirituales ya no te satisfacen, ya no te llenan. Y encima empiezas a sentir una necesidad que no puede ser saciada con nada, porque el que conoce verdaderamente a Dios no lo puede dejar, hermanos. Si alguno dice, no, yo llevo 7 años y estoy como sin nada, bueno, entonces deberías preocuparte, porque a lo mejor no conociste nunca verdaderamente al Señor. Porque cuando conoces al Señor extrañas su presencia, extrañas los momentos en los que estabas con Él, pero a causa de la dureza de nuestro corazón a veces nos apartamos. Por eso, hermanos, todo aquel que osa, el que se atreve a apartarse, hermanos, de la iglesia, hermanos, tiende a enfriarse, tiende a volverse carnal. Su fe no va a prevalecer, no va a ser preservada su fe, porque es en la iglesia, hermanos, donde la fe se aviva. En la iglesia es donde Dios, hermanos, nuevamente te vuelve a hablar y te vuelve a sacudir y te vuelve a decir, hey, hijo, estás en malos pasos, ve, arrepiéntete, ven nuevamente a mí. Si ustedes se atreven a irse solos, hermanos, y andar por la vida como llaneros solitarios, lo único que va a suceder es que van a ser presa fácil del enemigo. Sí, hermanos, van a ser presa fácil del enemigo. Abandonar la congregación, sí, es esa. La anterior, abandonar. Abandonar la congregación debilita la vida espiritual. El corazón humano, hermanos, puede endurecerse cuando deja de recibir exhortación espiritual. Eso es lo que leímos en Hebreos 3, 12 al 13, hermanos, ¿sí? Que los que no quieren ser pastoreados, los que no quieren ser exhortados, los que nada más reciben lo que quieren, lo que pueden y lo demás no quieren, hermanos, pues su corazón se va a endurecer. Su corazón, hermanos, se va a volver como piedra, hermanos. El engaño del pecado los va a someter, ¿sí? El corazón humano entonces puede endurecerse cuando deja de recibir. El abandono de la congregación, hermanos, priva al creyente de esa exhortación. Por eso en Hebreos 10:25 es precisamente la advertencia, hermanos, que hace: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ahora, hermanos, nosotros debemos concluir entonces que la congregación, hermanos, dejar de congregarse abre la puerta al enfriamiento espiritual, hermanos. Ustedes dejen de congregarse un tiempo y van a ver cómo se empiezan a enfriar, hermanos. Se van a empezar a enfriar. Y la verdad, amados hermanos, es que ahí es donde empieza a tomar sentido la frase que les dije, que le puse al mensaje. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. ¿Por qué? Porque cuando a veces están ustedes arriba, están ustedes aquí caminando, echándole ganas, ahí con altibajos, porque la vida no es miel sobre hojuelas, la vida es difícil, ¿sí? Y a veces, amados hermanos, no vamos a poder siempre solos, pero cuando decimos, no me sirve de nada la iglesia, ¿de qué me sirve la iglesia? Nadie me ayuda, yo no veo ningún beneficio de la iglesia. Cuando decimos eso, amados hermanos, estamos cayendo en el engaño del diablo, en el engaño de Satanás, porque lo que nos está provocando es que nos alejemos. Y usted se aleja, hermanos, de la congregación, y lo que va a suceder es que usted se va a empezar a enfriar, y después va a querer resolver todo humanamente. Y entonces empieza usted a complicar todo, empieza usted a echar a perder todo, amados hermanos, y después es más dolorosa el regreso. Y entonces se va a encontrar como el hijo pródigo en una tierra lejana, alimentando a cerdos, acordándose que en la casa de su padre hay comida, en la casa de su padre hay vestido, en la casa de su padre hasta el más insignificante jornalero tiene para comer.
Y a veces nos vamos a encontrar en esas situaciones cuando estemos enfermos, cuando estemos en una cama de hospital, cuando estemos tal vez en la cárcel, cuando estemos pasando problemas en la familia y estemos lejos y veamos que nuestros hijos crecen sin el temor de Dios y empezamos a ver cómo ellos se empiezan a encariñar con las cosas de este mundo y no les interesa saber nada de Dios y entonces empiezan a preocupar. Yo he visto padres jóvenes que no les interesaba nada de Dios, empiezan a tener hijos y se empiezan a preocupar porque los hijos empiezan a hacer preguntas y no tienen respuestas y después empiezan a crecer y empiezan a ver que esos niños se están nutriendo de cosas que no tienen nada que ver con Dios y entonces se empiezan a preocupar por qué cosa le van a dar a sus hijos y no tienen que darles. No hay nada que darles. ¿Qué les pueden dar? No se le puede dar nada porque no tenemos nada. Así que, amados hermanos, abandonar a la congregación, hermanos, es exponernos al enfriamiento espiritual. Y esto, hermanos, es un presagio para todas aquellas personas que quieran hacerlo. Algún día se encontrarán en una tierra lejana acordándose de lo bonito que era venir, escuchar la palabra de Dios, nutrirse y seguirle echando ganas a la vida, hermanos. Porque de eso se trata. No venimos aquí, hermanos, para drogarnos y sentir que ya no hay problemas, ya no hay luchas. No, venimos aquí para nutrirnos, para ser cada día más fuertes, para que cuando regresemos en la semana los problemas no nos hagan daño, los problemas no nos tumben. Tengamos fe, tengamos esperanza, hermanos. Qué triste es, amados hermanos, que de verdad me encuentre yo a personas que tal vez, hermanos, no sé cómo vivieron sus vidas ahora sí que espirituales. A veces no los conozco, a veces no sé, hermanos, y a veces en sus últimos momentos de su vida uno no sabe qué decirles porque no sabe cómo vivió. Y a veces trata uno de guiarles en una oración y a veces ya no se puede. Hay personas que ya no pueden ni hablar, hermanos. ¿No te puedes imaginar que algún día tu vida estés en una condición que ni siquiera puedas recibir ya la ayuda con una oración porque ya ni siquiera puedas hablar? ¿Por qué esperarte hasta un lugar, hasta un momento como ese? No, hermanos, no abandonen la congregación, no dejen de congregarse. ¿Saben por qué? Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? El regreso de Cristo, hermanos, aumenta, amados hermanos, la necesidad de congregarse. Y es que, amados hermanos, la escritura, hermanos, nos está diciendo, hermanos, que pues si puedes, congrégate. Ay, cuando tengas tiempo, pues bueno, busca congregarte. No, hermanos, dice la palabra de Dios, no dejen de congregarse como algunos ya tienen por costumbre, y tanto más cuando sabéis que aquel día se acerca. Amados hermanos, estamos rozando la línea, hermanos, muy delgada del fin del mundo, aunque ustedes no lo vean así. Estamos en la línea, hermanos, o sea, un descuido, un mal ejercicio de algunos de los países, amados hermanos, y estaremos acercándonos a los tiempos apocalípticos, hermanos, que ahí sí van a ponernos a sufrir, hermanos, ¿sí? La guerra que está sucediendo en el mundo, hermanos, nos va a afectar. No importa que estemos del otro lado del mundo o estemos muy lejos, no importa, hermanos. Si las cosas se salen de control, hermanos, si Dios así lo permite, hermanos, las cosas se van a poner feas. Y aunque nosotros no estemos en guerra, amados hermanos, los productos, las cosas que tú necesitas para comer, las medicinas, amados hermanos, los fertilizantes, todas las cosas, hermanos, se van a disparar. ¿Ustedes creen que todo depende nada más de nuestro pueblo, hermanos? Nuestro pueblo, hermanos, subsiste porque entra mucha mercancía de muchos lugares. Ustedes van y trabajan en la Ciudad de México. En la Ciudad de México hay trabajo porque hay lugares, hermanos, donde se están ocupando personas, hermanos. Cuando haya crisis, cuando no haya alimento, cuando no haya ese tipo de cosas, hermanos, va a colapsar cualquier economía, hermanos. Y ahí es donde verdaderamente los que tengan fe, hermanos, van a subsistir. Los que no tengan fe van a buscar la manera de salir adelante. Van a buscar la manera de pasar la situación. Pero, hermanos, solamente los verdaderos cristianos van a pasar el sufrimiento, hermanos, aumentando, creciendo su fe. Amén. Y eso lo vamos a lograr solamente, hermanos, ¿cuándo?
nos congreguemos. Dice, las expectativas del regreso de Cristo deben producir vigilancia y vida santa, hermanos. Vamos a ver Tito. Tito dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. El 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nosotros, hermanos, si sabemos que el tiempo está cerca, hermanos, ustedes deben de preocuparse por tener una vida santa, una vida piadosa, una forma de vivir, hermanos, que agrade al Señor. Ahora, tal vez ustedes digan, todavía falta mucho tiempo, hermanos, tal vez eso sí falte mucho tiempo, pero ¿qué tal si a ti se te acaba la vida mañana? O sea, tal vez el Señor tarde otros 10 años, sí, pero ¿qué tal si a ti se te acaba la vida la semana que entra? Amados hermanos, un accidente, una bala perdida, lo que sea, hermanos, puede terminar con tu vida. ¿Y cómo vas a presentarte delante de Dios? ¿Cómo vas a justificarte delante de Él? Amados hermanos, la iglesia nos recuerda todos los días, amados, que nuestra vida pende de un hilo. Nuestra vida depende de la misma misericordia de Dios que cada día se renueva. Si algún día, amados hermanos, el Señor decide cortar el hilo de nuestra vida, hasta ahí llegamos. Aunque Él tarde todavía en regresar. O sea, no te esperances en que tal vez tarda mucho en venir, o va a faltar mucho en que Él venga. Oye, tu vida puede terminar saliendo de esta reunión. Y date cuenta qué tanto puedes defender tu propia vida frente a la delincuencia, frente a una enfermedad, frente a lo que sea, las circunstancias que suceden en la vida, hermanos. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer, hermanos? Nada. Así que, hermanos, Hebreos ordena congregarse más al acercarse ese día. Tanto más, dice, cuando veis que aquel día se acerca. Por tanto, cuanto más cerca está el regreso de Cristo, más importante, hermanos, ¿qué va a ser? La comunión de la iglesia, hermanos. Así que, mis amados hermanos, debemos tomarnos en serio, hermanos, la iglesia. Fuera de la iglesia no encontraremos salvación, porque Cristo vino a salvar a su cuerpo, a su iglesia. ¿Sí? La iglesia es el único lugar donde Dios nos va a proveer los medios necesarios para que nuestra fe crezca. ¿Sí? Y debemos saber, hermanos, que entre más cerca esté su venida, más importante y más necesaria es la búsqueda, hermanos, de esos lugares, hermanos, donde aprendemos, donde nuestra fe crece. Así que, mis amados hermanos, muchos hoy viven, hermanos, una fe solitaria. Muchos hermanos están viviendo una fe solitaria. Creen en Cristo, hermanos, pero caminan lejos del pueblo de Dios. Oran solos, luchan solos, hermanos, caen solos, se levantan solos. ¿Por qué? Porque le han perdido la esperanza, le han perdido la fe a la iglesia. Es que no nos damos cuenta, hermanos, que cuando nosotros hacemos una crítica a la iglesia, estamos criticando a la esposa de nuestro Señor y Salvador. Y es verdad, amados hermanos, que muchas personas dicen, yo tengo mi relación personal con Dios. No, amados hermanos, la relación que Jesucristo tiene, la tiene con su iglesia. Jesucristo no tiene a una tercera persona. Jesucristo no tiene a un amante. Jesucristo no tiene a 2, 3 amantes. No, Jesucristo tiene a una esposa, hermanos. Y si no es a través de la iglesia, hermanos, no podemos tener una relación con Dios. No tenemos comunión con Dios, entendámoslo. Entonces, todas aquellas afirmaciones, decir, no, a mí no me digan de eso, yo tengo mi propia relación con Dios, hermanos, no saben ni lo que estamos diciendo, porque Dios no tiene relaciones individuales con individuos fuera de su iglesia, hermanos. ¿Sí? Parece
espiritual. Suena espiritual, hermanos, pero no es bíblico. La fe que Cristo diseñó, hermanos, nunca fue individualista. El cristiano, hermanos, que se aísla espiritualmente, empieza a enfriarse, hermanos, sin darse cuenta. Primero falta un domingo, luego 2, luego 3, luego un mes, después lleva años sin congregarse, hermanos. Y cuando llegan las pruebas, cuando llegan las dificultades, la fe que posee no le ayuda para ser fuerte, hermanos, en las circunstancias difíciles. No le ayuda, se desmorona. Por eso Hebreos, hermanos, dice algo bien profundo: considerémonos unos a otros. Esto significa, hermanos, pensar activamente en la vida espiritual de los demás. Ese debe ser nuestro propósito, hermanos. ¿Acaso ustedes no se dan cuenta cuando una persona, hermanos, está decaída? Sí, hermanos. Entonces, para que la iglesia, hermanos, nuestra, hermanos, nuestra congregación Elim, hermanos, sea considerada como parte de la Iglesia Universal de Cristo, hermanos, debemos practicar esto. No seas de las personas que no te importa lo que, o sea, viste a una hermanita que estaba, no sé, con el semblante caído y te dio pena preguntar, ay, que Dios le ayude. No, hermanos, ustedes preocúpense por ustedes mismos. Díganle: hermana, ¿qué estás pasando? ¿Puedo orar por ti? ¿Necesitas una oración? Esa es la verdadera familia que necesitamos. No solamente es un eslogan de decir familia Elim. No, hermanos, necesitamos procurar ser una familia. Y para hacerlo necesitamos hacerlo todos. No lo puedo hacer yo con todos, hermanos. No lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque en primera son demasiados, y eso que son poquitos. Imagínense una iglesia grande, hasta le doy gracias a Dios, ¿verdad?, que me haya dado una iglesia chiquita. Pero aún así, hermanos, no me doy abasto. Y a veces yo mismo traigo mis propios problemas, hermanos. Quisiera que alguien me dijera algo a mí, pero nadie me dice nada tampoco, ¿verdad? Pero yo sé que entre nosotros podemos hacer ese trabajo, hermano. Tú ves a una hermana y tienes la posibilidad de tener la confianza de decirle: ¿qué te pasa? ¿Por qué no has venido? ¿Por qué no has subido? ¿Verdad? Así dicen: ¿por qué no has subido a la iglesia? Preocúpense ustedes, hermanos. ¿O acaso ustedes no son parte de la iglesia? Ustedes son parte de la iglesia, hermanos. Pertenecen a un cuerpo vivo, un cuerpo de creyentes, un cuerpo que se debe de animar, que se debe corregir, que se debe consolar, que levanta al que se cayó, hermanos. Así funciona la gracia de Dios, así funciona la iglesia. Dios podría sostener nuestra fe solo con intervenciones sobrenaturales directas, pero Dios decidió que fuera a través de la iglesia, hermanos. De verdad, Dios decidió que fuera a través de la iglesia. Como ustedes hallarían fortaleza. Precisamente por eso es que el autor de los Hebreos exhorta a no dejar de congregarse, hermanos, porque la congregación no es un accesorio del creyente. ¿Ustedes creen que la iglesia es un accesorio? ¿Un accesorio qué es? Muchos de ustedes hoy traen muchos accesorios, traen aretes, algunos traen anillos, algunos traen una mascarita, un reloj, ustedes traen un pasadorcito, una diadema. Esos son accesorios. ¿Qué pasaría si no te lo pones? No pasa nada, no se acaba el mundo, no se termina la vida. Pero a veces así consideramos a la iglesia, hermanos, como un accesorio más. Bueno, si voy, pues no pasa nada. Si no voy, también no pasa nada, hermanos. La congregación, hermanos, es vital, hermanos, es vital para nosotros. Y no lo vamos a entender hasta que ya estemos, como dice el título, hasta que ya lo hayamos perdido, hermanos. Hasta que ya lo hayamos perdido. No hay iglesia perfecta, hermanos. En realidad, la iglesia está llena de personas que siguen luchando con el pecado, hermanos. No sé qué clase de pensamiento llegamos a tener de la iglesia, que creemos que este lugar es un museo de personas santas, hermanos, sin detalle, sin defecto, hermanos. No, todos nosotros tenemos cola que nos pisen en algún momento. Todos nosotros, amados hermanos, estamos luchando con algo, unos con el carácter, otros con la manera de ver, de ser, lo que sea, hermanos. Pero todos tenemos una misma necesidad: ser salvos, ser salvos. Este lugar, hermanos, no es un museo. Este lugar, hermanos, es un hospital. Nunca de ustedes, hermanos, se van a un hospital y se quejan de los enfermos que les toca. Jamás.
Ay, no, ¿por qué me pusieron a este señor que grita mucho? Ay, no, ¿por qué me pusieron al lado de esta señora? No, hermanos, así no funciona. Tampoco se ponen a quejar del doctor, ¿verdad? ¿O sí? Ay, es que el doctor tiene 2 esposas. No, 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 háblenle a otro que me atienda. Ahí no te importa cómo sea el doctor. Pero aquí en la iglesia, a veces vemos mucho ese tipo de cosas, hermanos. No sabemos, hermanos, ¿verdad? Qué vida haya Dios restaurado para que estén aquí en la iglesia, hermanos. Aquí no somos hermanos perfectos y eso nunca lo vamos a llegar a encontrar. Ustedes quieren una iglesia perfecta, no la van a encontrar. Y cuando la encuentren, dejará de ser perfecta porque ustedes llegaron. ¿Sí? Así que mis amados hermanos, hermanos, sigan esforzándose en el lugar donde Dios les puso. Aquí escuchamos la palabra de Dios, hermanos. Aquí somos corregidos. Aquí aprendemos a amar unos a otros, hermanos. Aquí somos formados. Y lo más importante, hermanos, es que aquí recordamos que juntos estamos esperando a Cristo, hermanos. Aquí recordamos que Cristo viene pronto y que nuestra vida muy pronto estará delante del juez para ser puesta a escrutinio, hermanos. Si Cristo derramó su sangre por la iglesia, hermanos, entonces el creyente que ama a Cristo no desprecia aquello por lo que Cristo murió. A ver, lo voy a repetir otra vez, hermanos. Si Cristo derramó su sangre por la iglesia, entonces el creyente que ama a Cristo no despreciará aquello por lo que Cristo murió, hermanos. La iglesia imperfecta sigue siendo el lugar donde Dios perfecciona a su pueblo, amados hermanos. Y mientras más cerca esté su regreso, mientras más cerca estemos del final, hermanos, amados hermanos, más debemos congregarnos. Pregúntate, hermanos, hoy con honestidad, ¿mi corazón ama realmente la comunión con el pueblo de Dios? ¿Realmente necesito la iglesia? ¿Necesito la congregación? ¿O podría vivir sin ella? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? La fe, hermanos, no se mantiene sola. Necesitamos predicaciones, necesitamos exhortaciones, necesitamos comunión espiritual, hermanos. El diablo les quiere mentir diciéndoles que ustedes pueden solitos. No, esa es la filosofía del mundo, hermanos. Esa es la filosofía de allá afuera. Si ustedes se dan cuenta, así está el mundo allá afuera. Así están destruyendo a la familia, hermanos, diciéndoles a cada uno que pueden solitos, que pueden solitas. Hoy que es día de la mujer, ¿verdad? Hoy que es día de la mujer, seguramente habrá una manifestación en la Ciudad de México de muchas mujeres diciendo: muera el patriarcado, mueran los hombres, muera todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque creen que ya no necesitan de nadie, hermanos. Y la iglesia se está llenando con esa filosofía. Ay, no, yo no necesito del pastor, no necesito de mi hermano, no necesito de eso. No, hermanos, nos necesitamos. Lo que pasa es que a veces no estamos haciendo nuestro trabajo. Ves al caído y no le preguntas. Ves al enfermo y dices: no, pues es responsabilidad del pastor. No, hermanos, es todos nosotros, es nuestra responsabilidad. ¿Qué decían los apóstoles, hermanos? Los apóstoles, ellos vivieron esto, hermanos, y dijeron: no podemos con todo. No, es importante que nosotros nos dediquemos a la predicación y a darles el alimento espiritual, por atender a los enfermos, por atender a las viudas. Escojan entre ustedes a personas, hermanos, que hagan ese trabajo. Porque si hacemos eso y dejamos de la predicación, dejamos de estudiar, dejamos de darles alimento, hermanos, para ustedes, pues esto no va a funcionar. Y a veces, amados hermanos, uno tiene que hacerla de todo, ¿verdad? La iglesia es la familia donde Dios nos forma y nos prepara para la eternidad, hermanos. Pues quiero terminar, amados hermanos, haciéndoles una reflexión. El creyente que espera el regreso de Cristo no se aleja de la iglesia, se acerca más. Si están ustedes conscientes que Cristo va a regresar muy pronto, lo que menos van a hacer es alejarse de una iglesia, hermanos. ¿Sí? Lo que menos deben hacer es alejarse de una iglesia. Ahora,
si vas a permanecer en una iglesia, procura estar seguro que no solamente estás dentro de una institución, sino que estás dentro de la verdadera iglesia del Señor espiritual. ¿Y cómo te das cuenta de eso? Bueno, es muy fácil. Es muy fácil darse cuenta si uno está dentro de la iglesia o no. El trato que Dios tiene para contigo. Sí, hermanos. El trato que Dios tiene para contigo refleja si estás o no estás dentro. La Biblia enseña también en Hebreos, hermanos, que las personas que son corregidas, que son amonestadas por el Señor, Dios está haciendo eso porque son sus hijos. Los que de plano no reciben nada, hermanos, de atención de Dios, ¿por qué creen que sea? A ver, lo repito nuevamente. El padre a quien ama corrige, por lo tanto el padre si los está corrigiendo es porque es su padre. Pero si Dios no les está dando ningún tipo de atención, ¿qué significa? Exactamente, hermanos. Entonces, seamos, amados hermanos, llamados por este mensaje y veamos, amados hermanos, en qué lugar estamos y qué tanto valoramos, hermanos, lugares como este. Lugares donde escuchamos la palabra, donde oramos, donde podemos estar, hermanos, en familia. ¿Sí? Pónganse de pie. En la calle gasté la bendición, solo queda el eco de mi error. Luces de neón, un falso paraíso. Ignoré tu amor, qué gran desperdicio. Ahora en la miseria, I know what I did. Extraño el calor que solo tú me diste. Nadie sabe lo que tienes, la verdad, hasta que se encuentra en la soledad. Oh, quiero volver a casa. Quiero volver a casa.